Aloha a todos, bueno, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Recordamos que en este canal seguimos estudiando todos los tipos de estrategias que existen en opciones binarias, queries y etcétera, para que todo aquel que está ahí, que está viendo este vídeo, entonces les recuerdo que tengo otros vídeos ahí, porque este ya es el 10º si no me equivoco, así que pueden verlo primero, darle me gusta porque necesito su ayuda, que estoy comenzando, entonces necesito ahí entonces que me den un me gusta, se suscriban entonces y activen la campanita si quieren. Y bueno, les quiero recordar sobre todo aquellos que están ahí, que quieren aprender un poco más sobre opciones binarias y todo esto, sobre el trading. Les dejo aquí un enlace entonces con la palabra ahí privado, escuchen bien, privado, para que todo aquel que me escribe entonces en mi canal en Telegram, que por cierto lo dejé en la descripción, a que me escriba la palabra privado, se lo repito una vez más, los enviaré a mi canal privado, donde les enseñaré muchísimos más de trading. Esto es absolutamente gratis, así que suscríbanse, escríbanme y empezamos. Muy bien, hoy planeo aumentar mi depósito de $500 realizando transacciones. Me apoyaré en particular en análisis técnico, prestando atención al nivel de soporte y resistencia, al movimiento general del mercado, hacia arriba pues, o hacia abajo, así como utilizando osciladores entonces estocásticos, pues, para que sepan. Operaré en el marco de tiempo de unos 15 segundos, el tiempo de operación estará entre un minuto más o menos ahí. Y mi objetivo es hacer que mi depósito sea de $7,000. Así que veamos qué sale esto. Asegúrense de ver este video hasta el final. Y es posible que les guste esta forma de operar, pues utilizando los estocásticos. Y también ustedes pueden ganar dinero con el comercio. Muy bien, entonces antes que nada diré brevemente que el oscilador estocástico es un indicador de análisis técnico que muestra la posición del precio actual, en relación con el rango de precio en el periodo seleccionado en el pasado. Sí. Así que un indicador de este tipo ayuda a determinar cuánto el precio pues, está a punto de cambiar de dirección. Así que miremos el gráfico y encontraremos el primer punto de entrada. Vemos que el mercado global es alcista. También notamos que el nivel de soporte actual en azul y el nivel de resistencia en rojo. Vemos que el precio ha alcanzado el nivel de resistencia en el oscilador en la parte inferior del gráfico. Vemos que ambas curvas están por encima del nivel 70. Esto indica que el mercado entonces está sobrecomprado, y también que la línea naranja del estocástico rápido pues, cruza la línea verde del estocástico lento de arriba hacia abajo. Todo esto nos dice que el precio debería bajar pronto, por lo tanto entro en una operación a la baja. El monto de la transacción será de $500 y el tiempo pues será de un minuto. Vamos a ver. Un minuto después, vemos que nuestro pronóstico se cumplió, el precio bajó, logramos ganar entonces dinero. A ver qué pasa, vamos a ver. A continuación, las curvas del oscilador están al límite, en el límite inferior, lo que nos indica que el mercado está sobrevendido. En cuanto vemos que la curva naranja ha cruzado la verde, esto puede considerarse una señal para entrar a lo largo. Pero también vale la pena prestar atención al gráfico sobre el nivel del soporte y resistencia de las curvas del oscilador, así como a una ligera consolidación del precio con su crecimiento general. Intentaremos realizar entonces aquí una operación en aumento. El monto pues será de $200 y el tiempo un minuto. Un minuto después vemos que el precio subió, aunque la consolidación en sí fue suficiente para hacer la operación con éxito. Elegimos el siguiente punto de entrada, ya que hemos alcanzado el nivel de resistencia y el oscilador estocástico está en la zona de 70-100. Además se ha producido una intersección de las líneas naranja y verde. Ahora es hora de quedarse en corto, entonces entré en una operación con $1,000 durante un minuto. Después de un tiempo, vemos que el precio retrocedió desde el nivel de resistencia, las curvas del estocástico alcanzaron el nivel 30 y nuestra transacción cerró positivamente. Asegúrense de prestar atención al hecho de que la llegada de los osciladores curvos a la zona inferior no es suficiente para iniciar una operación, porque el precio puede seguir bajando y la línea del oscilador puede seguir fluctuando en la zona inferior, ya que ahora vemos que el medio ya ha caído por debajo del nivel 30. Sin embargo, no ha habido una intersección clara de la línea naranja con la línea verde,
y también vemos que el precio ha comenzado a actualizar su mínimo interior, ¿ves? Ya que no había una clara interacción de las curvas del oscilador y la vela verde, comenzó a crecer el gráfico entre una operación entonces aquí con $1000 durante un minuto al aumento, ¿ves? Vemos que el precio continuó moviéndose hacia el nivel de resistencia y las curvas estocásticas también llegaron a la zona alta, ¿eh? Nuestro comercio cerró ganando. Seguimos viendo entonces. Vemos que el precio se está moviendo hacia el nivel de soporte y las curvas del oscilador estocástico quieren cruzarse. Esperaré hasta que la intersección sea más obvia, ¿sí? Y ahora puedes negociar con $300 el aumento del precio. También operaremos durante un minuto. Un minuto después podemos comprobar que mi pronóstico era correcto y que el indicador nos ayudó en esto. Estamos buscando el siguiente punto de entrada, ya que prácticamente no nos hemos movido del nivel de soporte, todavía hay para crecer. Además, las curvas estocásticas todavía están en la zona inferior. Según estos datos, pongo $500 el aumento del precio. Y vemos que aunque el precio no nos mostró mucho crecimiento, este movimiento fue suficiente para quedarse, para que pudiéramos realizar una transacción exitosa. Seguimos mirando, ¿sí? El precio ha bajado hasta el nivel de soporte, mientras que las curvas del oscilador estocástico están en la zona inferior debajo del nivel 30, y están a punto de cruzarse. Creo que este es un buen momento para entrar en largo. El monto de mi transacción será de $900 y con un tiempo de un minuto. Después de un tiempo, vemos que el precio se separó del nivel del soporte azul y el indicador tampoco nos engañó, logramos ganar dinero. Un punto de entrada muy bonito aparece inmediatamente cuando el estocástico entonces sale de la zona superior y cruza, y el precio ha rebotado en el nivel de soporte y ya ha realizado un pequeño movimiento impulsivo hacia arriba, por lo que espero una corrección y entro en una operación con $1000. Un minuto después vemos que el escenario se justificó y pues la operación se cerró con ganancia. Miremos si más. La línea del estocástico tocó el nivel 70 y se cruzó, y casi se dio la vuelta, así que apuesto $500 a que el precio bajará. Después de un tiempo vemos que el precio subió el nivel de soporte y los indicadores bajaron, a la zona inferior y trabajamos. Luego aparece nuevamente un buen punto de entrada, ya que el precio aún no ha rebotado en el nivel de soporte y las líneas estocásticas se cruzaron en la zona inferior, esperando un crecimiento de los precios y cerrar un trato con unos $1000. Al minuto vemos que el precio ha subido, como esperaba, mi objetivo que hoy se ha cumplido. Bueno, entonces como pueden ver aquí los osciladores estocásticos es un buen asistente entonces para del trading, pero hay que tener paciencia, ya que no es algo rápido, así que todo lleva tiempo, como siempre les digo, que hay que practicar, hay que buscar, analizar bien, ya que no hay que hacer las cosas ligeras, ya que a veces nos desesperamos por querer ganar dinero, así rápido, pero aquí en el trading así no funciona. Hay que tener paciencia, hay que saber y ganar experiencia, como siempre les digo. Así que espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Y les quiero recordar, por cierto, sobre mi canal en Telegram, donde entonces estoy enseñando mucho más, así que a todos los que me escriban ahí la palabra privado, se la repito bien, privado, escuchen bien, a mi canal en Telegram que está en la descripción, los enviaré a mi canal privado donde les estoy enseñando todo de todo. Así que nos vemos en la próxima.